El mapa temblaba en la mano izquierda de Adolf Hitler. No por emoción, aunque había mucha de esa en el búnker de la Cancillería del Reich en el último día de enero de 1945. El temblor era constante ahora, un sacudimiento rítmico que hacía que el papel delgado aleteara como una polilla atrapada. Tenía 55 años y parecía de 70, su rostro gris, su cuerpo encorvado, sus ojos llevando el brillo vítreo de alguien que dormía en fragmentos de 2 horas y despertaba a pesadillas que eran indistinguibles de sus horas de vigilia. El mapa mostraba el río Oder, una línea azul delgada que corría de norte a sur a través del corazón de lo que quedaba del Reich. Y en ese mapa, flechas rojas apuntaban al oeste. Ejércitos soviéticos, masivos e imparables, habían cruzado el Vístula semanas antes. Habían atravesado Polonia y Prusia Oriental, como una guadaña a través del trigo. Y ahora habían alcanzado el Oder en Kustrin, apenas 60 kilómetros de Berlín. 60 kilómetros. La distancia que un hombre podía caminar en un día. La distancia que el Ejército Rojo podía cubrir en horas una vez que decidieran moverse. El general Theodor Busse entregó las noticias en la sala de conferencias del búnker, su voz plana, profesional, drenada de todo, excepto los hechos. El primer frente bielorruso bajo el mariscal Georgi Zhukov había establecido cabezas de puente en la orilla occidental. El primer frente ucraniano bajo el mariscal Iván Konev estaba haciendo lo mismo al sur. Los ingenieros soviéticos ya estaban lanzando puentes de pontones a través del agua atascada de hielo. La línea del Oder, la última barrera geográfica mayor antes de Berlín, había sido atravesada. Hitler miró el mapa durante un largo momento, su mano derecha agarrando el borde de la mesa tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. El temblor en su mano izquierda se intensificó. Luego levantó la vista hacia Busse y el general más tarde dijo a los interrogadores que lo que vio en esos ojos no era miedo, ni siquiera ira exactamente, sino algo peor, una especie de incredulidad ofendida, como si la realidad misma hubiera cometido un acto de traición personal. «Imposible», dijo Hitler. Su voz estaba ronca, debilitada por años de gritar, pero todavía llevaba el filo de autoridad absoluta. «El Oder no puede ser cruzado. Ordené que se mantuviera». Busse no dijo nada. No había nada que decir. El Oder había sido cruzado. Los tanques soviéticos ya estaban en la orilla occidental. Estos eran hechos, y los hechos habían dejado de importar en este búnker hace semanas. La mirada de Hitler se movió a Wilhelm Keitel, jefe del alto mando de las Fuerzas Armadas, un hombre cuya calificación principal para su posición era su disposición a estar de acuerdo con todo lo que Hitler decía. «¿Dónde está Himmler?», exigió Hitler. Le había dado a Heinrich Himmler el comando del grupo de ejércitos Vístula apenas semanas antes, a pesar de que Himmler no tenía entrenamiento militar alguno, a pesar de que cada oficial profesional en la Wehrmacht sabía que era una locura. Himmler comandaba las SS y Hitler confiaba en las SS. Esa era la lógica, si la lógica todavía significaba algo. «El Reichsführer SS está estableciendo su cuartel general», dijo Keitel cuidadosamente. «Está organizando las defensas». «¿Organizando?», Hitler repitió la palabra como si fuera algo repugnante. «Los soviéticos han cruzado el Oder y él está organizando». Su voz se elevó. «Le di un ejército. Le di divisiones. ¿Dónde están? ¿Dónde están los contraataques que ordené?». La pregunta flotó en el aire viciado del búnker. Afuera, en el mundo real, la respuesta era simple. Las divisiones de las que Hitler hablaba existían principalmente en papel. El grupo de ejércitos Vístula era una colección de unidades destrozadas, milicia Volkssturm mal entrenada, niños y ancianos con rifles y sin municiones, batallones de tanques sin tanques, baterías de artillería sin proyectiles. La Wehrmacht, que había conquistado Europa, se había ido, desangrada en Rusia, desgastada en Normandía, cercada y destruida en las Ardenas. Lo que quedaba era un ejército fantasma comandado por un hombre que nunca había comandado nada más grande que un archivador. Pero en el búnker, la verdad se había vuelto negociable. Así que Keitel dijo: «Los contraataques se están preparando, mi Führer. La situación se está estabilizando». Hitler se volvió de nuevo al mapa. Su dedo tembloroso trazó las flechas rojas empujando hacia el oeste desde el Oder. «Deben ser rechazados», dijo.
Cada metro de terreno debe ser mantenido. Cada puente debe ser destruido. La línea del Oder es el escudo de Berlín. No puede caer. Ya había caído. Todos en la habitación lo sabían. Los soviéticos tenían 2,2 millones de hombres amasados a lo largo del Oder. Miles de tanques, decenas de miles de piezas de artillería. Contra ellos, los alemanes podían reunir quizás 400.000 tropas, la mayoría agotadas, mal equipadas y cada vez más convencidas de que la guerra estaba perdida. Las matemáticas no eran complicadas, pero Hitler no estaba haciendo matemáticas. Estaba haciendo algo más, algo que lo había sostenido a través de 5 años y medio de guerra, y ahora lo sostenía a través de su colapso. Estaba dispuesto a que la realidad se conformara a sus órdenes. Siempre había creído con el fervor de un profeta que la voluntad podía superar el hecho material. Había funcionado en 1940, cuando sus generales le dijeron que Francia no podía ser derrotada en 6 semanas, y él les demostró que estaban equivocados. Había funcionado 100 veces desde entonces, hasta que dejó de funcionar, hasta que las leyes de la física y la logística y la resistencia humana se reafirmaron. Pero no podía aceptar que había dejado de funcionar. Aceptar eso sería aceptar que todo, absolutamente todo, había sido por nada. «Quiero que el ataque de Steiner se lance inmediatamente», dijo Hitler. El SS Obergruppenführer Felix Steiner comandaba lo que Hitler llamaba un grupo de ejércitos, pero que en realidad consistía en unas pocas divisiones dispersas. Atacará al norte desde el Oder, cortará las puntas de lanza de Zhukov y restaurará la línea. Las fuerzas de Steiner no estaban ni cerca de ser lo suficientemente fuertes para cortar nada. Apenas tenían suficiente combustible para moverse. Pero Hitler había decidido que sucedería, así que sucedería. «Sí, mi Führer», dijo Keitel. La conferencia continuó durante otra hora. Hitler emitió órdenes para unidades que ya no existían para atacar posiciones que ya habían caído. Exigió que se mantuvieran ríos que el enemigo había cruzado días atrás. Habló de armas maravillosas que cambiarían el rumbo, de aviones a reacción que barrerían los cielos, de nuevas divisiones de tanques siendo formadas en el oeste que marcharían al este y aplastarían los ejércitos soviéticos contra el Oder. Nada de eso era real. Todo era necesario porque la alternativa era mirar el mapa y ver lo que realmente había allí. Un lazo apretándose alrededor de Berlín, y en el centro de ese lazo, este búnker, y en este búnker, él. Cuando terminó la conferencia y los generales salieron, Hitler permaneció en la mesa, mirando el mapa. Traudl Junge, su secretaria más joven, escribió más tarde que nunca lo había visto lucir tan viejo, tan disminuido, tan completamente solo. Pero entonces se enderezó, y cuando se volvió para enfrentarlos, su expresión había cambiado. La rabia se había ido. En su lugar había algo más difícil de leer, algo casi sereno. «Ellos piensan que han ganado», dijo, hablando a nadie en particular. «Piensan que porque han alcanzado el Oder, han alcanzado Berlín. No entienden. Berlín no es una ciudad, es una idea, y las ideas no pueden ser conquistadas por tanques». Al día siguiente, 1 de febrero, las fuerzas soviéticas expandieron sus cabezas de puente a través del Oder. Los ingenieros de Zhukov trabajaban las 24 horas, construyendo puentes lo suficientemente fuertes para soportar los tanques T-34 que liderarían el asalto final sobre Berlín. Y los alemanes lo arrojaron todo. Pilotos de la Luftwaffe volando aeronaves obsoletas con vapores se lanzaron sobre los puentes y fueron derribados del cielo por fuego antiaéreo soviético. Unidades del Volkssturm, ancianos y niños con Panzerfausts, se arrastraron hacia las cabezas de puente por la noche y fueron abatidos por ametralladoras soviéticas. La línea del Oder no fue abandonada sin lucha. Era simplemente que la lucha era desesperanzada, y todos excepto el hombre en el búnker lo sabían. En el búnker, la rabia de Hitler creció. Cuando llegaban informes de avances soviéticos, culpaba a sus generales. Cuando los generales informaban que las unidades no podían atacar porque carecían de municiones, culpaba a los generales de mala planificación. Cuando informaban que las unidades no podían atacar porque las unidades no existían, los acusaba de derrotismo, de cobardía, de traición. La palabra traición surgía a menudo ahora. Era su explicación para todo. La guerra no se estaba perdiendo porque el enemigo era más fuerte.
Se estaba perdiendo porque sus subordinados lo estaban traicionando. Albert Speer, el ministro de Armamentos del Reich y uno de los pocos hombres que todavía se atrevía a hablarle honestamente a Hitler, visitó el búnker a principios de febrero. Encontró a Hitler encorvado sobre los mapas, moviendo alfileres con su mano temblorosa, murmurando para sí mismo sobre contraataques y cercos. «Mi Führer, necesitamos discutir la evacuación de los civiles de Berlín», dijo Speer. Hitler levantó la vista, sus ojos enfocando lentamente. «¿Evacuación? Los soviéticos están a 60 kilómetros. Cuando ataquen, la ciudad se convertirá en un campo de batalla. Los civiles deberían ser movidos al oeste a un lugar seguro». El rostro de Hitler se oscureció. «No habrá evacuación. Berlín será defendida. Cada hombre, mujer y niño luchará. Mi Führer, la mayoría de ellos no son soldados, son familias, niños. Entonces aprenderán a ser soldados». La voz de Hitler estaba subiendo de nuevo. «¿Crees que me importa su comodidad? ¿Crees que me importa si sufren? Alemania ha demostrado ser débil. Alemania me ha fallado. Si el pueblo no puede defender su capital, merece perecer con ella». Speer lo miró fijamente. Esto era nuevo, este desprecio abierto por el pueblo alemán. Hitler siempre había hablado de sí mismo como el salvador de Alemania, el campeón del pueblo. Pero ahora, enfrentado con la derrota, la máscara se estaba deslizando. El pueblo no había estado a la altura de su visión, y por lo tanto eran prescindibles. Speer dejó el búnker ese día sabiendo que no regresaría. Más tarde escribiría que el hombre que vio en febrero de 1945 no era el hombre que había conocido. Ese hombre se había ido, reemplazado por algo hueco y venenoso, un caparazón animado solo por rabia y rencor. Las órdenes que emitió reflejaron esto. El 3 de febrero, ordenó que todos los puentes en Berlín fueran preparados para demolición. Si los soviéticos entraban en la ciudad, no encontrarían más que escombros. Ordenó que las fábricas fueran destruidas, las plantas de energía demolidas, los almacenes de alimentos quemados. Alemania, si no podía ser suya, no sería de nadie. Para mediados de febrero, los soviéticos habían consolidado sus posiciones a lo largo del Oder. Las fuerzas de Zhukov sostenían un frente sólido. No estaban avanzando todavía, no empujando hacia Berlín. Stalin les había ordenado esperar, acumular suministros, prepararse para el asalto final. Pero estaban ahí, a 60 kilómetros, y todos en Berlín podían sentirlos. En el búnker, el mundo de Hitler se contrajo aún más. Dejó de salir afuera, incluso al jardín de la Cancillería. Dejó de reunirse con nadie, excepto su personal inmediato. Su salud se deterioró visiblemente. El temblor en su mano izquierda se extendió a su pierna izquierda. Caminaba arrastrando los pies, su espalda encorvada, su mirada fija en el suelo. Hitler sabía esto. En sus momentos más claros, lo sabía con perfecta claridad. La guerra estaba perdida. Alemania estaba terminada. Todo lo que quedaba era la manera del final, y había decidido su final. Se quedaría en Berlín. Lucharía hasta el último, y cuando llegara el final, tomaría su propia vida en lugar de enfrentar la captura. Hablaba de esto abiertamente ahora. «Nunca dejaré Berlín», decía. «Moriré aquí. Ese es mi destino». Pero incluso mientras planeaba su muerte, no podía dejar de dar órdenes, no podía dejar de pretender que la guerra aún podía ganarse. Era como si dos Hitlers existieran simultáneamente, el que conocía la verdad y se preparaba para morir, y el que todavía creía en milagros y emitía comandos imposibles. En ese día, a finales de enero, cuando llegó la noticia de que el Oder había sido cruzado, la respuesta de Hitler fue más simple, más directa, más reveladora del hombre en que se había convertido. Miró el mapa, las flechas rojas apuntando hacia su capital, y dijo lo único que podía decir, lo único que le quedaba por decir: imposible. Ordené que se mantuviera. Y en ese momento, en esa palabra, todo el edificio de la Alemania nazi quedó al descubierto. No una nación, no una ideología, no un movimiento, solo la voluntad de un hombre desmoronándose contra la realidad que se negaba a doblarse.